Continuamos con la información. El presidente López Obrador aseguró que el flujo migratorio se redujo 55%. Y bueno, el tema de la migración ha sido una de las preocupaciones más importantes durante los últimos años, una grave crisis, ¿no?, que hemos tenido que atravesar. Y Arlene Ramírez Sureste, internacionalista, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lupita? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Oye, pues ¿cómo ves la situación, lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador? En diciembre teníamos 12,000 personas cruzando por el país cada día, y ahora lo que tenemos son 5,000. Esto es una reducción, dijo, muy importante. ¿Y tú cómo ves la situación, Arlene? ¿Esto se debe a acuerdos con los Estados Unidos? No, pues en realidad, fíjate que sorprende mucho el número que el presidente está dando, porque en realidad en este primer trimestre de 2024, el flujo migratorio, especialmente de venezolanos, aumentó en México 324%, o sea, mucho más de lo que tuvo en 2023. En 2023 tuvimos el fenómeno más grande migratorio en la historia de México, pero este inicio del año ha sido un inicio bastante complicado. El segundo trimestre, pues no ha sido tan fehaciente, digamos, en la reducción. Al contrario, se han mantenido los flujos migratorios, ¿no? La Unidad de Política Migratoria reporta casi 90,000 personas, ¿no?, venezolanos solamente en situación migratoria irregular durante 2024. Entonces, en realidad, el tema de la reducción es un dato muy sesgado a una particularidad solamente de aquellos que están en tránsito llegando hacia la frontera, pero no en tránsito a lo largo del territorio nacional. Ahora, ¿crees que estas reuniones que se han tenido con autoridades de los Estados Unidos y los esfuerzos que se han hecho en México ayuden a reducir esta situación? Sí, estamos viendo resultados, sí vemos que durante estos primeros años del mes, estos primeros meses del año, se hayan visto esta reducción gracias a las buenas obras entre ambas naciones. No, en realidad, Lupita, lo que sucede ahora con el fenómeno migratorio es que hay un fenómeno migratorio mixto, que obedece a temas no solamente de búsqueda de llegar a los Estados Unidos y a perseguir el sueño americano como era tradicionalmente. Si ese fuera el caso, sería mucho más sencillo controlar. El problema es que ahora se unen además factores intrínsecos a los países, es decir, violencia, cambio climático, pobreza extrema. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de Haití, de Venezuela, donde en realidad hay estados fallidos, igual que en México, ¿no? Con grandes problemas, con grandes temas de seguridad para la población, y eso está haciendo que la gente salga masivamente, ¿no? Buscando no solamente llegar a los Estados Unidos, sino llegar a cualquier país que pueda acercarles, ¿no? No a una vida mejor, pero sí a condiciones inmediatas de supervivencia. Entonces, en realidad lo que se genera a partir de estas reuniones bilaterales son paliativos al fenómeno migratorio, que van a ser temporales, soluciones para contener, pero no para realmente resolver el problema de origen, que es en las comunidades expulsoras de migrantes, temas como la lucha contra el crimen organizado, la trata de personas, la violencia, pero aparte también, no, insisto, los efectos del cambio climático, la sequía que hay en el Triángulo Norte de Centroamérica y varios problemas que evidentemente no se van a solucionar solamente con estos grupos de alto nivel en temas migratorios. En realidad, en esos grupos lo que se discute finalmente es cómo lograr que estos migrantes, estos miles de migrantes que están llegando a través de México a la frontera, no alcancen a pasar del otro lado. Ahora, decía el presidente, hay que recordar que hay cauces legales. ¿Podemos pensar que las personas realmente recurren a estos cauces legales, Arlene? Pues mira, es el mínimo porcentaje de los migrantes que hay que llegan a través o que incluso acceden a estos programas sociales que el gobierno de México ha extendido, programas sociales para los mexicanos que se han extendido para los ciudadanos de tránsito, no extranjeros en tránsito. Los programas del grupo de bienestar, ¿no? De la familia, de los programas sociales de bienestar de este sexenio, que además, dicho sea de paso, en muchos de los casos lo que hacen es anclar al migrante en una comunidad, y lo que quiere la gente en realidad es desplazarse, seguirse moviendo hacia el norte, no quedarse en las comunidades. Hay que destacarle a tu auditorio, Lupita, que esto además es bastante complejo, tomando en cuenta que no tenemos la infraestructura, como lo hemos comentado, no hay personal suficiente, las comunidades en donde se quiere arraigar a los migrantes también tienen muchas carencias y muchísimos retos. Entonces, esto en lugar de generar a lo mejor un incentivo y provocar que los migrantes se queden
eviten, lo que hacen es expulsar nuevamente internos, se genera una segunda fase de esa migración, en donde además de querer llegar a los Estados Unidos, lo que quieren es, pues, de alguna forma escapar de estas comunidades, en donde también tienen situaciones muy precarias. Muy bien, pues Arlene, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Al contrario, como siempre, un gusto, Lupita. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.